Las importaciones normalmente suelen estar sujetas a restricciones económicas, como los impuestos más relevantes de la importación son el IVA, el derecho al trámite aduanero, que es el DTA, y derecho de almacenaje. A continuación le vamos a tomar un poco más de importancia a lo que es el IVA, que en este caso es la prioridad. En el siguiente contenido les vamos a explicar todas las dudas que comúnmente un contribuyente adquiere. Hola, buenos días. Mi nombre es Ángela Treviño, yo soy la contribuyente y mi equipo y yo les vamos a exponer el caso de importación de bienes y servicios. Hola, mi nombre es Brenda, yo voy a ser la contadora. Hola, mi nombre es Diana, también voy a ser contadora. Y les vamos a hablar todo lo referente acerca del IVA. Hola, buenos días. Bienvenida a nuestro despacho. Yo soy la licenciada Brenda, mi compañera Diana. ¿En qué te podemos ayudar? Buenos días, mi nombre es Ángela. Quiero cambiar de contadora, me recomendaron este despacho y pues me encuentro buscando una muy buena asesoría. ¿Creen que me puedan apoyar? Sí, claro. Primero que nada, nos puedes mencionar tus dudas y la actividad a la que te dedicas. Bueno, pues actualmente yo tengo un negocio propio, me dedico a lo que es la importación de frutas. Bueno, pues para empezar necesitamos primero conocer cómo llevabas tu contabilidad anteriormente. De preferencia, necesitamos tus 5 años anteriores. ¿Para qué necesitas mi contabilidad de hace 5 años? No entiendo. Bueno, esto se establece en el Código Fiscal de la Federación. De esta forma, podemos detectar que la contabilidad se lleve de la forma correcta, al igual que se haya realizado de manera correcta la declaración de impuestos. Bueno, entonces yo necesito tomar esta información con mi contadora anterior para así yo poder concluir mi contabilidad con ella. Pero eso lo podemos dejar para la próxima asesoría. Tengo una duda. Claro que sí, ¿cuál es tu duda? ¿Qué es lo referente hacia el IVA? Bueno, podemos empezar hablando sobre qué es el IVA y lo referente a él, pero para ello necesitamos realizarte algunas preguntas. ¿Qué necesitan saber? Primero que nada necesitamos conocer qué tipo de contribuyente eres. Disculpa, pero no sé a qué te refieres con contribuyente. Bueno, es que existen dos tipos de contribuyentes, que es la persona física y es la persona moral. ¿Cuáles son sus diferencias? Bueno, el SAT establece y define que una persona física es un individuo que está en una comunidad y que tiene derechos y obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, mi compañera y yo somos personas físicas. Y mientras que la persona moral es el conjunto de estas personas físicas que se unen para un fin común. ¿Qué quiere decir? Que se unen, invierten y crean una empresa. Entonces yo soy una persona moral porque me identifico a través de lo que es un RFC, ¿verdad? Sí, debido a que eres una persona moral, tienes la obligación de la declaración de los impuestos. ¿Cada cuándo debo declararlos? Bueno, la ley establece que este impuesto se debe pagar el 17 de cada mes. Y esto tiene un límite, ¿verdad? El límite pues es dependiendo de tu sexto dígito de tu RFC. Para eso pues necesitamos checar tu RFC. ¿Y qué tipos de impuestos existen aquí en México? ¿Cuáles son los más relevantes? Bueno, los más relevantes son el ISR, el IVA y el IEPS. ¿Y qué es el IEPS? El IEPS es el impuesto especial sobre producción y servicios. Ok, lo que me interesa realmente en este momento, tengo dudas acerca del IVA. Claro, dime cuáles son tus dudas acerca de este impuesto. ¿Qué es el IVA y por qué estoy obligada a pagarlo? Bueno, el IVA es el impuesto al valor agregado. Por lo general se paga cuando se venden productos o servicios. Se aplica a la mayoría de los servicios y productos que se compran y venden para su uso o consumo en México. En mi caso, soy una persona que se dedica a la importación de frutas. ¿Realmente estoy obligada a pagarlo? Sí, las personas que están obligadas a pagarlo son aquellas que realizan las siguientes actividades que te menciono a continuación, que es la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes
otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, importación de bienes y servicios. Pues en tu caso tú te ubicas en la importación de bienes y servicios. Ya para concluir, ¿me pueden mencionar por favor el costo de sus asesorías? Sí, de acuerdo a las facturas y pólizas que te realicemos al mes, al igual que las declaraciones de impuestos mencionados, el costo normalmente es un aproximado de 10,000 a 20,000 pesos. De acuerdo. Ley del impuesto al valor agregado, importación de bienes. Sujetos, artículo 1, IVA. Personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes: enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes o servicios. Contribuyente: el productor de bienes o el que presta servicios, realiza el acto o actividad, ejerce el control de las operaciones económicas, determina el valor, traslada el IVA, cumple con las obligaciones fiscales, es controlado por la autoridad. Importación, artículo 24, IVA. Introducción de bienes al país, adquisición de bienes intangibles por residente en México de residentes en el extranjero, uso o goce temporal de bienes intangibles proporcionados por residentes en el extranjero, uso o goce temporal de bienes tangibles entregados en el extranjero, aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados por residentes en el extranjero, retorno de exportaciones temporales con valor adicional. Base en importación, artículo 27, IVA. Bienes tangibles, valor declarado en aduanas, Impuesto General de Importación, DTA, otros. Bienes intangibles, la base para enajenación, prestación de servicios, uso o goce temporal de bienes. Bienes exportados temporalmente, retornados con valor adicional. Este será la base. Tasa cero, artículo 2A, IVA. Enajenación. Animales y vegetales no industrializados, salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. Animales no industrializados se presenta en artículo 6, IVA. Cortados, aplanados en trozos, frescos, salados, secos, refrigerados o congelados o empacados. Tasa cero, artículo 2A, IVA. Vegetales no industrializados, artículo 6, IVA. Por ser sometidos a procesos de secado, limpiado, descascarado, despepitado, desgranado. La madera en trozo o descortezada no industrializada. La madera cortada en tablas, tablones o en cualquiera otra manera que altere su forma, longitud y grosor naturales. Se considera sometida a un proceso de industrialización. Exentos en importaciones, artículo 25, IVA. Importaciones no consumadas, importaciones temporales, retorno de bienes exportados temporalmente, bienes en tránsito o transbordo, régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico, equipajes y mensajes de casa, bienes y servicios exentos y a tasa cero en México, bienes donados por residentes en el extranjero al gobierno, obras de arte que se destinan a su exhibición pública en forma permanente, obras de arte de mexicanos importadas por ellos mismos, oro con contenido mínimo del 80%, vehículos de agentes diplomáticos siempre que exista reciprocidad. Importación, momento de causación, artículo 26, IVA. En bienes tangibles cuando se tramita el pedimento. En importación temporal al convertirse en definitiva. En bienes intangibles cuando se pague efectivamente la contraprestación. Se pacten contraprestaciones periódicas cuando se cobren efectivamente, tratándose de servicios cuando se cobren. En intereses cuando se devengue. Importación, pago del impuesto, artículo 28, IVA.
Bienes tangibles. El pago se realizará conjuntamente con el impuesto general de importación. Si no se causa impuesto general de importación, se paga mediante declaración en la aduana. Esto es por medio del pedimento de importación. Pago del impuesto. Artículo 5D. El IVA. El impuesto se calculará por cada mes de calendario, salvo los casos señalados en los artículos 5E, 5F y 33 del IVA. Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. El pago mensual será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las actividades realizadas en el mes por el que se efectúa el pago, a excepción de las importaciones de bienes tangibles, y las cantidades por las que se proceda el acreditamiento determinadas en los términos del IVA. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto que corresponda al total de sus actividades el impuesto que se le hubiere retenido en dicho mes. Tratándose de importación de bienes tangibles, el pago se hará como lo establece el artículo 28 IVA. Para los efectos de esta ley, son bienes tangibles los que se pueden tocar, pesar o medir, e intangibles los que no tienen al menos una de estas características. Procedimiento para el acreditamiento. Artículo 5. IVA. IVA de compras, gastos, uso o goce temporal de bienes o importaciones para realizar actos. Grabados a tasa 16% y 0%. Serán acreditables al 100%. Exentos no será acreditable el IVA. Grabados y exentos será acreditable la proporción que representan los actos en el mes que se trate. En inversiones de activo fijo si se destinan a actos, grabados a tasas 16% y 0% será acreditable al 100% en el mes de adquisición. Exento no será acreditable el IVA. Grabados y exentos será acreditable la proporción que representen los actos en el mes de que éste se trate. Este procedimiento se aplicará a todas las inversiones que se adquieran durante los próximos 60 meses. Dentro de la economía de un país, la importación juega un papel muy importante, y es que es una fuente de comercio a nivel internacional, al igual que su contraparte, la exportación. Para ello, los países llegan a acuerdos comerciales y leyes que regulan dichos actos. Para nuestro país, en nuestro caso, una de esas leyes es la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que a continuación veremos lo que aplica para la importación de bienes y servicios. La importación es un acto de comercio en el que un país, en este caso comprador, adquiere bienes o servicios a otro país, en este caso vendedor. Primero veremos el artículo 24, que indica los bienes y servicios que estarán obligados a pagar el impuesto al valor agregado, dentro de los cuales se encuentran la introducción de bienes al país, la adquisición de bienes intangibles en el extranjero por personas residentes en el país, el uso o goce temporal de bienes intangibles a través de personas en el extranjero, el uso o goce temporal de bienes tangibles aun cuando estos se entreguen en el extranjero, el aprovechamiento de servicios a través de residentes en el extranjero. Además, el artículo plantea una situación especial en la que se considerará importación, además de las anteriores, si es que una empresa le hace mejoras o aditamentos a un bien, de tal manera que éste adquiera un mayor valor que en un principio. El artículo 25, por su parte, presenta los bienes y servicios que están exentos de tributar el impuesto al valor agregado, dentro de los cuales están las que tengan de carácter de estancia temporal en el país, es decir, las que estén durante un tiempo limitado dentro del territorio nacional, sin que se realice su compraventa. Las de equipajes y menajes de casa, que son los bienes muebles que se ocupan dentro de un hogar.
los bienes y servicios exentos que presenta el artículo 2 de esta misma ley, las donaciones hechas al Estado por un residente en el extranjero, obras de arte destinadas a la exhibición pública, obras de arte hechas en el extranjero por artistas mexicanos que se exhiban de igual manera, el oro con un 80% de pureza en su composición, los vehículos que se utilicen para finalidades de seguridad pública y las importaciones definitivas por las que ya se hubiera pagado el IVA. Ahora bien, el artículo 26 establece cuándo se considera que es una importación y presenta las posibles situaciones. La primera es que el importador presente un trámite legal de importación. Este es un proceso administrativo en el que el importador presenta su documentación de importación en regla. La segunda es cuando una importación temporal pasa a ser definitiva. Esto es cuando una importación que tenía un carácter de temporal pasa a ser definitiva porque se realizó una compraventa. Esto da el hecho generador de que se convierta en definitiva y por lo tanto está grabada. Cuando se efectúe la contraprestación en los casos que se mencionan en las fracciones 2 a 4 del artículo 24. Y lo mismo aplica para el caso de aprovechamiento de servicios prestados por residentes en el extranjero. Se reconocerá en el momento en el que se realice el pago o la contraprestación. Por último, el artículo 27 de esta ley establece el procedimiento fiscal a llevar a cabo para cada situación de importación. Primero, para el caso de importación de bienes tangibles, se considerará el valor de importación más los aranceles, que son los impuestos establecidos en los acuerdos internacionales. Para el caso de regímenes aduaneros, se considerará el valor de aduana más los aranceles. Para el tercer caso, que son los casos establecidos en las fracciones 2 a 5 del artículo 24 antes mencionado, se seguirá el establecido por esta ley para enajenación de bienes, uso o goce de bienes y prestación de servicios. Y por último, para el caso de bienes retornados con un incremento de valor, se dará el mismo tratamiento que la importación de bienes tangibles, que se considerará su valor de importación más los aranceles establecidos. Para comprender mejor lo que hemos analizado, veremos el ejemplo de la importación de los vehículos de la empresa Nissan. Si aplicamos lo que dice el artículo 24, podemos identificar que es un bien que está grabado a la tasa del 16%, por ser un bien tangible. Además, no entraría como exento porque no es un vehículo que esté utilizado con fines de seguridad pública. Según el artículo 26, es una importación porque hay un trámite administrativo de importación. Y por último, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, su tratamiento fiscal será el aplicable al de bienes tangibles importados. Espero que haya sido fácil de comprender. Ya para concluir, me encuentro realmente satisfecha con la asesoría que recibí. Mis dudas fueron aclaradas y pude perfeccionar mi conocimiento acerca del IVA. Este me ayudó a despertar inquietudes y sobre todo poder resolverlas. Y qué mejor manera de hacerlo de una forma didáctica. Gracias.